Manuel Rubio, maestro de escuela, jubilado, como le gusta decir, y autor del libro 1931-1941, Almendralejo, 12 años intensos, participaba en la tarde de ayer junto a Eva Arenales de la Cruz, filóloga y feminista, en la charla organizada por el PSOE de Villafranca de los Barros con motivo de la conmemoración este domingo 14 de abril de la proclamación de la Segunda República, periodo histórico que supuso una auténtica revolución pedagógica, dando una formación más exhaustiva a las maestras y maestros, dignificando el oficio de docente, legislando para promocionar la cultura y educación de la población en todos los rincones del país y dando las mismas oportunidades a niñas y niños. Manuel Rubio y Eva Arenales explican qué supuso la proclamación de la Segunda República para la educación. La proclamación de la República en 1931 supuso un abrir esperanza, ilusión para mucha gente, no solamente para el tema de la cultura o de la educación, sino en el tema laboral, en el tema social y concretamente en el tema de la educación, pues con las diferentes innovaciones que la República trajo, la aprobación de la Constitución en diciembre del 31, pues supuso un cambio radical en lo que había sido para atrás el estado de la enseñanza primaria y secundaria en España y lo que pudo haber sido, por lo menos en los dos primeros años de la República, el 31-32 y 32-33, que entró otro gobierno diferente que ya tenía otra idea y frenó lo que se quiso hacer al principio, pero eso fue una ilusión muy grande la que se vivió. Periodo ilusionante y se vivió. ¿Cómo se vivió? Concretamente en Almendralejo, en la comarca, lo que haya estudiado, ¿cómo se vivió aquí? ¿Se vivió al igual que en el resto de territorios de nuestro país o aquí hubo diferencias significativas? Sí, bueno, en general se notó muchísimo por ejemplo, en el aumento del salario de los maestros, en la creación de nuevas escuelas, ¿sabe? Incremento de las plantillas de los colegios, el entrar más maestras y maestros nuevos. Aquí estos pueblos como Villafranca y Almendralejo no son tan pequeños como para habernos dado, por ejemplo, una cosa muy importante que hubo, que fue las misiones pedagógicas. Fue una institución que crearon los docentes republicanos y las autoridades republicanas para llevar la cultura a todos los pueblos pequeños, a todos los pueblos olvidados, de pueblos que no tenían ni carretera, que iban en burro, se ven en los documentales, y con una ilusión grandísima le llevaban a la población de esos sitios tan apartados, pues como el cine, exposiciones, teatro, danza, y eso fue un revulsivo importantísimo en la cultura en general en España. Bien, vamos a hablar con otra de las ponentes, ella Eva Arenales de la Cruz. Ella es filóloga, pero sobre todo es mujer comprometida y feminista, se confiesa. Sí. Ella se ha jubilado hace dos meses. Estará... Sí, pues claro, cierto es. Eva, como feminista, como mujer, supongo que también dando importancia a ese periodo, se ha referido Manuel a la ilusión. Para las mujeres también supuso una apertura, no del todo, pero sí importante, ¿no? Hombre, yo creo que la mayor apertura hacia la igualdad y al feminismo es la República y sobre todo la educación y lo que supuso las maestras republicanas, el papel que tienen como ciudadanas y como reflejo y ejemplo para la sociedad. Son unas mujeres que se han formado de una forma espectacular, porque en la República la formación del profesorado cambia, tienen que hacer 3 años o 4 incluso en la escuela normal, y eso hace que tengamos unas mujeres muy formadas, pero no solo en matemáticas, lengua y literatura, sino también en leyes, en sociología, en pedagogía, y las mandan a ser ejemplos y a ser maestras en unas zonas rurales o en unas zonas urbanas, pero sobre todo también tienen que ser ciudadanas, y eso para las mujeres fue un salto cualitativo hacia la igualdad y el feminismo. Podemos imaginar el ejemplo que supondrían para muchas niñas que acudían a esas clases tener como referencias, porque también ese salto para que las niñas y niños se educaran. En ese sentido, también un avance, le pregunto a los dos.
Claro, es que las niñas, ten en cuenta que eran, cuando empieza la República, creo que un 47 y pico % de las mujeres eran analfabetas. En 10 años se reduce a 37,5%. O sea que el salto fue impresionante, y sobre todo que en épocas anteriores se había dicho a los alcaldes la recomendación de que abrieran escuelas para niñas y la obligación de que fueran para niños. Solo esa recomendación frente a la obligación, imagínate cuando en la República se imparte coeducación y en una escuela igualitaria. Para las mujeres un salto impresionante, y el retroceso que supuso el franquismo para nosotras, desde luego, fue también muy impresionante. Pues ahí vamos, porque hemos hablado de la ilusión, hemos hablado de esas diferencias en la primera y segunda parte, los 2 primeros años, el primer bienio de la República, probablemente el segundo, y lo que vino después. Todos conocemos, creo que todos conocemos, pero ¿qué supuso para los maestros haber ejercido ese magisterio, haber hecho pedagogía de otra manera, alejándose un poco de las leyes quizás religiosas, de las costumbres, intentando alejar y hacer a lo que volvemos a la película, ¿no? Esa primera generación que se educara y que viviera en libertad? Sí, bueno, el plan que se llamó el plan profesional, que fue un plan revolucionario en cuanto a la formación del maestro y de la maestra, pues ten en cuenta que en aquella época el bachiller que se necesitaba para entrar en magisterio era de hasta quinto. Entonces, de 15 años, 16, se cambia la duración del bachillerato, se hace un bachillerato mucho más, hasta los 7 años, y luego 3 años, como ha dicho Eva, 3 años de estudios en las escuelas normales, donde se cambia la metodología completamente, se estudian muchas metodologías de todas las enseñanzas que se iban a dar, y luego 1 año más de práctica, pero cobrándola. O sea, que el maestro que salía de allí con sus... se subió al rango universitario, la carrera de magisterio, que antes era una especie de estudios así, bueno, pues sí, poco más que lo que se llamaba las escuelas de cagones, pero con un poco más de culturita. Cualquiera podía ser maestro. Entonces no, entonces salieron unos profesionales que nunca más, hasta hoy día incluso, ha habido una formación tan exactamente, tan completa y tan buena como la que tuvieron aquellos maestros. Lo que pasa es que aquellos maestros que entraron en las escuelas normales en el año 31, imagínate tú, en el año 36 estaban recién salidos, llevaban 1 año o 2 ejerciendo, aquello se truncó por completo. La gente que quiso, la parte de España que quiso el golpe de Estado, vamos a llamarle la derecha, no vio nunca con buenos ojos aquellas innovaciones educativas, porque sabían que de la educación de los niños, cuando fueran personas mayores, ciudadanos responsables, ciudadanos libres, demócratas y ciudadanos críticos. Y eso yo creo que no les gustaba demasiado. Por lo tanto, hicieron todo lo posible por echar abajo esa idea. El acto estuvo presentado por Pepe Pecero, responsable del área de Memoria Histórica y Democrática del PSOE de Villafranca. Esta conferencia quiere conmemorar el próximo aniversario de la proclamación de la Segunda República. Este régimen democrático existió en España desde el 14 de abril del 31, fecha en la que se proclamó, hasta el 1 de abril del 39, cuando finalizó la Guerra Civil y dando paso a la dictadura franquista. Durante este periodo se llevaron a cabo diversas reformas con objetivo de modernizar el país, entre ellas la enseñanza. Esta conferencia está dedicada a maestros y maestras de este periodo, ya que simbolizaron un importante proyecto de transformación social y cultural en la educación primaria, con cambios muy significativos para ella. La República propuso garantizar que todos los niños y niñas tuvieran acceso a la educación primaria. La enseñanza primaria se hizo obligatoria y gratuita. La escuela española se volvió laica, separando la educación de la influencia religiosa. Se enfocó en mejorar la formación de los maestros y su situación salarial. Los docentes, desde maestros hasta catedráticos, serán funcionarios. Por primera vez se establece que la falta de recursos económicos no será un impedimento para estudiar. La República se comprometió a facilitar el acceso a todos los grados de enseñanza a los españoles sin problemas económicos. En resumen, la Segunda República
promovió una escuela pública obligatoria, laica y mixta, inspirada en una solidaridad humana. Tras el alzamiento franquista, muchos de estos profesionales de la educación sufrieron una durísima represión. La valentía y la dedicación de estos maestros y maestras merecen recordarla y honrarla.